En el vídeo de hoy voy a hablar sobre la perspectiva lineal. Ya di algunas pinceladas muy básicas respecto a este tema en un vídeo anterior en el que hablaba de perspectiva, aunque me centré más en lo que era la perspectiva atmosférica, y hoy sí que voy a desarrollar un poco más el tema de la perspectiva lineal, que es la que nos encontramos cuando tenemos la necesidad de dibujar elementos arquitectónicos, paisajes urbanos, etc. No quiero hacer una aproximación muy teórica, quiero que sea lo más práctico posible, porque los pintores no vamos a crear en general espacios desde cero. Lo que hacemos es, pues, de una fotografía o desde la vista del natural, si estamos a plein air, estamos pintando desde una referencia. No vamos a tener que construir una imagen desde cero. Con lo cual sí que tenemos que entender unos conceptos básicos para ver en qué nos tenemos que fijar a la hora de hacer nuestro dibujo y que quede creíble, que quede realista, pero tampoco necesitamos hacer aquí una teoría con muchas matemáticas, es decir, que no vamos a ser arquitectos ni ingenieros, no vamos a hacer un diseño desde cero, sino que lo que vamos a hacer es una copia de una imagen de referencia. Para eso, como digo, voy a hacer una aproximación muy práctica y que nos resulte fácil a los pintores para poder abordar este tema que muchas veces nos da un poco de miedo. Línea del horizonte. Lo primero que tenemos que saber es dónde está nuestra línea del horizonte. La línea del horizonte se sitúa a la altura de nuestros ojos o del objetivo de la cámara con la que hemos tomado la foto. Si yo, por ejemplo, me agacho o me siento, mi línea del horizonte va a bajar. Y por el contrario, si yo me subo en algún sitio elevado, pues me subo en una escalera, en una banqueta, lo que sea, la línea del horizonte subiría. Cuando quiero representar personas, tengo que tener en cuenta que sus cabezas se van a situar más o menos en la línea del horizonte. Por aquí tengo unas cuantas personas y bueno, las cabezas están más o menos en la línea del horizonte. Siempre teniendo en cuenta que las personas que sean un poquito más altas que yo van a tener su cabeza algo por encima de la línea del horizonte y personas que sean más bajitas van a tener la cabeza por debajo de la línea del horizonte, sobre todo pues en caso, por ejemplo, de los niños, nos encontraríamos esto. Si yo aquí quisiera hacer una persona en un primer plano, la voy a tener que hacer pues mucho más grandes que estas que tengo por aquí, pero siempre teniendo en cuenta que la cabeza la voy a situar más o menos en el horizonte y a partir de aquí la voy a hacer con el rotulador, que creo que si no, no se ve. Si quisiera hacer otra que estuviera pues un poco más alejada, siempre teniendo en cuenta, me ha salido un poco cabezón, siempre teniendo en cuenta que la referencia son las cabezas. Todo esto que estoy comentando de la alineación de las cabezas en la línea del horizonte es válido cuando estamos en un terreno que es llano. Si tenemos una imagen como esta que está en pendiente, veremos que las cabezas no están todas a la misma altura. Por ejemplo, más o menos este grupo de personas tiene las cabezas por aquí, aproximadamente, también dependiendo de su altura, pero si nos vamos a estos grupos que están más hacia allí, pues las cabezas están más altas. Esto porque esta calle está cuesta arriba. Si la calle estuviera cuesta abajo, pues nos pasaría al contrario. Las personas que están más lejos tendrían las cabezas más abajo.
Y luego lo que tenemos que tener en cuenta también son los desniveles del terreno en cuanto a escalones. Por ejemplo, estas personas que están aquí, pues están en una posición más elevada, porque aquí hay un escalón, aquí hay una calzada y esto sería la acera, y están más altas que las que tenemos aquí debajo. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esto, que las cabezas tienen que estar todas a la misma altura, siempre y cuando estemos hablando de terrenos que están en el mismo nivel. Aquí, por ejemplo, lo mismo, como estamos en una escalera, pues según van subiendo, las cabezas están más elevadas en la escalera. Las fotos, si veis que tienen un color raro, no es que la cámara esté mal ajustada ni nada, es que pues me quedé sin tinta en la impresora y entonces le faltaba algún cartucho, así que, bueno, como la uso muy de vez en cuando, pues esto es lo que hay, así que me he quedado sin tinta, pero bueno, más o menos para las explicaciones valen. Si alguien me quiere hacer un Bizum para contribuir a la compra de los cartuchos, bueno, no, lo del Bizum es broma. Lo que sí que podéis hacer es suscribiros, que así me ayudáis. Eso sí que me sería de gran ayuda y no tenéis que gastaros ni un euro. Perspectiva con un punto de fuga. Tenemos este tipo de perspectiva cuando miramos hacia el frente y todas las líneas convergen en un mismo punto. Aquí nos vamos a encontrar pues cuando estemos mirando al frente en una calle, en una carretera, unas vías del tren, pues todas las líneas convergen en un mismo punto. Aquí tengo la línea del horizonte y si yo me fijo en, por ejemplo, pues la cornisa de este tejado, o la parte superior de estas ventanas, la parte superior de esos arcos. En este edificio también, pues lo mismo, la parte superior de los arcos viene aquí, ay, se me ha ido, la cornisa. Bueno, convergen todas en el mismo punto. Tenemos por aquí también pues las líneas del suelo. Todas estas líneas que son en realidad paralelas vienen a converger a un mismo punto imaginario que es lo que llamamos punto de fuga. Esto al fin y al cabo lo que viene a representar es que según nos alejamos los objetos se ven más pequeños. Por ejemplo, estas ventanas, pues según nos vamos alejando vemos que se acortan, son más cortas y son también más estrechas, es decir, se hacen más pequeñas. Cuando estamos haciendo un dibujo en la práctica, en principio no es necesario hacer todas estas líneas. En general, cuando estamos copiando una imagen, vamos a ver cuál es la inclinación de los elementos arquitectónicos que estamos dibujando. Los vamos a reproducir a partir de la referencia, bien del natural o bien de la foto que estemos tomando como referencia, pero es interesante conocer el concepto, sobre todo si queremos hacer modificaciones sobre nuestra composición o si vemos que el dibujo se ve raro, no nos termina de encajar, pues podemos echar mano de la regla y hacer esas comprobaciones para ver si las líneas están convergiendo en el punto de fuga o nos hemos equivocado en alguna de las líneas. Otra cosa a tener en cuenta en este tipo de perspectiva es que los edificios que tengamos enfrente las líneas van a ser paralelas a la línea del horizonte. Por ejemplo, este edificio que tengo aquí, que lo veo de frente, que no lo estoy viendo con ninguna inclinación, pues las
la cornisa, las ventanas, vemos que son paralelas a la línea del horizonte. Perspectiva con dos puntos de fuga. Nos encontramos en esta situación cuando vemos un edificio desde una esquina y vemos que las líneas se desvanecen en dos direcciones. Aquí, por ejemplo, pues estas irían hacia aquí y estas de este lado irían hacia aquí, hacia la izquierda. Tenemos ciertas líneas que van hacia la derecha, otras líneas que nos van hacia la izquierda. Casi siempre que tengamos este tipo de perspectiva, los dos puntos de fuga van a estar bastante alejados y lo normal es que los tengamos fuera del papel. Así que para hacer las siguientes explicaciones las voy a hacer con un dibujo en el que las líneas sí que van a converger en dos puntos de fuga que vamos a tener dentro del papel, que no va a ser una perspectiva muy realista porque los puntos están realmente más cerca de lo que deberían y es una perspectiva un poco forzada, pero bueno, así lo vemos más claramente al tener los puntos dibujados. Lo que tengo más cerca es la esquina del edificio. Bueno, esto sería la línea del horizonte. Y esta línea es, digamos, la que tengo más cerca. A partir de ahí, pues todas las líneas, las que estén en este lado, van hacia este punto de fuga. Las que están por encima de la línea del horizonte van hacia abajo y las que están por debajo de la línea del horizonte van hacia arriba. Y pues en este lado sería lo mismo. Y esto pasa, pues como veíamos en la foto anterior, en el ejemplo anterior, pasa con todas las líneas paralelas, es decir, que la parte superior del tejado, esta cornisa es paralela a la parte superior del tejado, y es paralela a las ventanas, tanto la parte superior como la parte inferior de las ventanas. En la realidad son paralelas y en el dibujo van todas a converger aquí a un único punto de fuga. Aquí lo mismo, pues la línea esta de la puerta también nos iría al mismo punto. Como decía antes, si yo quiero hacer un personaje, pues situaría en principio la cabeza en la línea del horizonte. Si quiero hacer uno que esté pues un poquito más cerca, pues la cabeza en el mismo sitio. Y ya el resto del cuerpo sería la línea de los pies, quedaría más abajo. Siempre voy a agrandar por la parte de abajo, no por la parte de arriba. Una de las cosas que a veces es difícil situar es dónde está el vértice del tejado, pues en un edificio que tengamos así como en una casa. Suponiendo que el tejado a dos aguas sea simétrico, que es lo más habitual, tendremos que encontrar cuál es el punto medio. No podemos directamente medir aquí y dividir por 2 porque, como esto está en perspectiva, las distancias están distorsionadas. Entonces, ¿cómo encuentro el punto medio? Pues simplemente haríamos la diagonal y donde estas dos diagonales y donde se cruzan es el punto medio. Trazaría la vertical y encontraría el punto medio aquí y ya sabría dónde tengo
el vértice del tejado. Para sacar esta línea de aquí, que sería más o menos lo mismo, pero aquí lo que tengo que tener en cuenta es que la pared que tengo de referencia, que estaría aquí, está oculta, no la estoy viendo. Pero bueno, al final sería lo mismo, sería imaginarnos, las podemos dibujar por ver cómo quedan, siguiendo la línea hasta el punto de fuga, pues aquí tendría una línea, aquí tendría la de la base, aquí tendría la línea del suelo, que esta se me ha quedado corta, tendría que ir a cortar aquí. Esta sería la del techo, digamos, es decir, que esta de arriba también tendría que ir a cortar aquí. Entonces tendríamos aquí esta pared, que en realidad no se ve, pero bueno, para que veamos de dónde sale esa línea, haríamos su diagonal y nos iría ahí y sacaríamos esta línea. Cuando yo esté haciendo un dibujo, en realidad no voy a tener normalmente que dibujar todas estas líneas para saber qué inclinación tiene esto, porque yo voy a trabajar de un modelo, voy a trabajar de una foto de referencia, voy a trabajar del natural, y entonces yo ya voy a ver, o debería ser capaz de ver qué ángulo tiene más o menos. Entonces, bueno, tomando la referencia, pues yo puedo calcular más o menos qué ángulo tiene. Eso, pues bueno, se va entrenando con el tiempo, hay veces que cuesta un poco más, cuesta un poco menos, pero bueno, está bien saber que esto pues también tiene sus reglas de la perspectiva y que se puede sacar con todas estas reglas. Muchas veces nos vamos a encontrar con fotografías donde veremos que las verticales también convergen hacia un punto imaginario que estaría, digamos, arriba en el cielo. Ya veis que bueno, estas líneas no es que tengan una inclinación muy grande, pero no son paralelas, es decir, tienen cierta inclinación. Esto nos pasa sobre todo, bueno, nos puede pasar por accidente, porque hayamos inclinado la cámara al tomar la foto, hemos inclinado la cámara bien por accidente, o muchas veces porque no nos cabe el edificio en la foto. Por ejemplo, aquí, pues en esta catedral, si yo no inclino la cámara, no me cabe la torre entera. Esto en general se suele corregir para que la pintura quede más natural y más realista. En una foto como esta, yo corregiría la perspectiva. Lo podemos hacer pues según lo vamos dibujando, o lo podemos corregir a ojo, o incluso podríamos utilizar un programa de edición de fotos para enderezarlo. En principio, lo que digo, deberíamos corregirlo para que quede algo más natural y sería una imagen en principio más agradable y más realista. Sin embargo, podemos de forma intencionada jugar con esta distorsión si nos gustan este tipo de imágenes e incluso exagerarlo para darle más dramatismo a la obra. Y es donde nos entran pues las perspectivas de 3 puntos de fuga que vamos a ver a continuación. En las imágenes donde estamos representando edificios que son muy altos, como puede ser un rascacielos, o un edificio que está en una posición elevada, nos puede interesar, para darle más dramatismo a la composición, utilizar esa perspectiva de
3 puntos de fuga, es decir, tendríamos los 2 puntos de fuga que veíamos antes, es decir, aquí pues estas líneas nos van hacia un punto de fuga, estas que serían paralelas pues van convergiendo al mismo. Esto nos pasaría pues, bueno, con todas las filas de todas las ventanas. Tendríamos estas líneas que nos van a un punto de fuga, que lo tendríamos fuera del papel. En este lado lo mismo, tendríamos estas líneas pues, que nos van hacia otro punto de fuga, hacia la izquierda. Y tendríamos un tercer punto de fuga que se nos perdería en el cielo. Que, pues bueno, en general, lo mismo en las fotos y en los dibujos, pues se nos va a salir fuera del papel. Se nos quedaría fuera. Aquí, por ejemplo, he hecho un dibujo en el que, pues, exagerando muchísimo esa perspectiva, pues sí que pues nos convergen aquí. Nos convergen todas las líneas al mismo punto. Estas también, estas también. Pero bueno, lo normal es que el punto siempre se nos vaya afuera y que tengamos un poco que imaginar cuál es la inclinación de las líneas, porque no las vamos a poder prolongar a la hora de hacer el dibujo. Sí que tendremos que tener en cuenta, pues bueno, tomar una línea de referencia que sea la vertical, una vertical que esté más o menos en el centro, y luego pues las que vayan en la parte de la derecha se irán inclinando un poco más según nos alejemos, y en estas pues lo mismo, se inclinarán hacia al otro lado según nos vayamos alejando hacia la izquierda. La cosa se complica. Hasta ahora os he mostrado fotos muy sencillas en cuanto a perspectiva, ejemplos típicos que se pueden utilizar para explicar los conceptos, pero en la realidad no siempre es tan sencillo. Veamos esta foto. Esta foto es una única calle, la línea del horizonte la tenemos aquí y bueno, vemos eso, que es una única calle, no tenemos ningún edificio que veamos que está así en esquina. Podríamos pensar que se trata de un ejemplo de una perspectiva con un punto de fuga. Sin embargo, si miramos dónde se cruzan las líneas, observamos pues, que las líneas de este edificio de la izquierda, si miro esta cornisa, por ejemplo, con esta línea de esos ladrillos, pues vemos que nos convergen las líneas aquí. Y si miramos las líneas de este edificio, pues si miro esta cornisa, con esta línea de esta otra cornisa, pues me van a este otro punto de fuga. Además, las líneas de fuga de un edificio y del otro se cruzan, que no es la típica perspectiva de dos puntos de fuga que hemos visto en el dibujo que os explicaba de la casa. Y para más INRI, si miramos las líneas dentro de un mismo edificio, si yo cojo esta línea de aquí, pues veré que no me va exactamente al mismo punto de fuga, me corta aquí. O en esta de aquí, pues si veo, bueno, para empezar que no es recta, que si cojo esa línea
Veo que luego a partir de aquí cambia de dirección hacia allí, pero esta línea me iría allí, no me coincide tampoco con ese punto. ¿Por qué? Porque esta calle está en pendiente. Igual que hablábamos que las pendientes nos cambian a la hora de fijarnos dónde situar las cabezas de las personas en los dibujos, pues aquí nos pasa lo mismo. La base del edificio no sigue la misma línea porque en realidad esta línea no es paralela con todas estas. Al estar la calle en pendiente, esta línea no es paralela. Así que esta foto no tiene ni uno ni dos puntos de fuga, sino que tiene múltiples puntos de fuga. Y esto va a ser lo que nos pase con mayor frecuencia en una escena real. De hecho, en esta foto que os había puesto como ejemplo de un punto de fuga, esta de aquí, si miro esta línea, por ejemplo, que es la base de los arcos, pues esta línea no me va exactamente al punto que yo me había marcado, sino que me corta ahí. Y es por lo mismo, porque esta calle tiene cierta pendiente. En la foto no se va a ver, pero si lo pudierais ver, que no lo vais a ver, porque además con todas las rayas que he hecho ya no se ve. Aquí hay unas personas que tienen la cabeza más o menos en la línea del horizonte y por ahí al fondo se ven otros grupos de personas, que son ya muy pequeñitos, que se ven por debajo de la línea del horizonte. Es decir, que esta calle, aunque en un principio parece que es llana, que es plana, tiene cierta inclinación hacia abajo. Mi consejo, no volverse loco buscando todos los puntos de fuga. Fijarnos en las direcciones y en los ángulos de las líneas cuando vamos dibujando, fijándonos en el modelo, y si vemos que algo no converge, entender por qué motivo puede suceder esto. Pues probablemente eso, pues porque estamos en una calle que o tiene cierto desnivel o ha cambiado de dirección, tiene cierto ángulo, y ahí pues nos vamos a encontrar con múltiples puntos de fuga. Arcos. Cuando tenemos una serie de elementos verticales equidistantes, que en la realidad serían equidistantes, que se suceden hasta perderse en la lejanía, como pueden ser postes de teléfono, farolas, los pilares de un edificio. ¿Cómo determinamos la distancia que hay entre ellos? Bueno, pues es un poco lo mismo que veíamos en el dibujo de la casa. Dibujaríamos el primero y el último. Sacaríamos las diagonales. Y donde se cruzan, aquí está la mitad. Fijaos lo descentrado que está, que quizá nos parecería que la mitad puede estar por aquí, no, está aquí. Y luego pues lo iríamos haciendo sucesivamente, sacaríamos la mitad de la mitad, pues aquí haciendo estas dos diagonales sacaríamos este de aquí, y con esta diagonal sacaríamos este otro de aquí, y de estos este de aquí. Y lo mismo sucesivamente, estos dos se cruzan aquí, pues tendríamos este, y entre este y este, pues las mitades nos llevarían a este. Esto nos puede servir también para hacer ventanas, pues lo que digo, pilares que sean equidistantes, nos puede servir para muchísimos elementos arquitectónicos. Lo mismo, en la realidad, en
en principio no hace falta tirar todas estas líneas, pero si al principio vamos muy perdidos por encontrar pues esa primera mitad a lo mejor, luego el resto a lo mejor ya lo podemos hacer más a ojo, pues podría ser interesante a lo mejor pues para encontrar alguna de ellas, para no ir tan perdidos. Y a partir de esto, a partir de esos postes, de esas líneas, pues lo que digo, podemos hacer ventanas y podemos hacer un elemento que suele ser un poquito complicado, que son los arcos. Si tengo pues las líneas de referencia que había tomado, sacándolas con las medidas que he mencionado, pues si tuviera esas líneas con los postes, para hacer unos arcos, lo primero que tengo que tener en cuenta es que el arco no gira desde la base, no gira desde abajo, sino que siempre tengo un trozo de pilar que es recto. Y luego para hacer la curvatura, aquí sí que es bastante importante saber dónde tenemos el centro. Entonces, bueno, por el mismo sistema de diagonales que hablábamos, encontraríamos el centro. Yo aquí, bueno, pues ya las tengo marcadas. Y una vez que hemos encontrado el centro, haríamos la curva. Nos vamos a encontrar que la parte que está, digamos, más hacia nosotros, desde donde está el observador, que estaría aquí, aquí vamos a tener una curva, digamos, más natural, más cercana a la realidad, como si viéramos el arco de frente, porque tenemos bastante espacio hasta llegar a la mitad, y luego de la mitad hacia aquí, la curva ya se vuelve bastante más abrupta, porque tenemos menos espacio. Si sabemos dónde está la mitad, es más fácil que la curvatura la hagamos correctamente, porque sabemos a qué punto tenemos que llegar. Y en este lo mismo. Y luego pues le daríamos volumen a estos arcos. También pues siguiendo la perspectiva, esto nos iría hacia un hipotético punto de fuga. Y luego lo que tenemos que tener en cuenta es que la parte que va a ser visible es la que tenemos más alejada de nosotros. Es decir, que nosotros estamos viendo esto desde la izquierda, la parte que vamos a ver del arco va a ser la de la derecha. Y aquí, bueno, pues en esto sería un poco lo mismo. Y así le daríamos el volumen a los arcos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil, que os haya resuelto dudas, que os resulte práctico y en definitiva que os ayude a dibujar mejor cuando os enfrentéis a los elementos arquitectónicos que a veces nos dan un poquito de miedo, como mencionaba al principio del vídeo. Muchas gracias por haber visto el vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!